Hoy el Instituto Nacional Electoral, el INE, publicó los límites de financiamiento privado que podrán recibir los partidos políticos para las elecciones de 2022. Aquí se los presentamos. Los militantes aportarán un máximo de 110 millones de pesos para apoyar con los gastos de campaña en las elecciones estatales y municipales, mientras que los simpatizantes de algún partido no podrán donar más de 42 millones de pesos en apoyo a algún candidato. El límite individual de aportaciones en especie o dinero para los simpatizantes será de máximo 2 millones de pesos. Vamos a ahondar más en este tema. Le agradezco al consejero del INE, Jaime Rivera, que nos tome la comunicación. Él es presidente de la Comisión de Fiscalización del INE. Presidente, gracias por su tiempo. Buenas noches. Buenas noches, don Pedro Gamboa. Estoy a sus órdenes. Presidente, ¿por qué se decidió aumentar el límite de aportaciones de militantes? En realidad, este monto está regulado con fórmulas establecidas. El principio general al que responde es que tanto el financiamiento de los partidos como el financiamiento de las campañas electorales sea predominantemente de origen público, es decir, el financiamiento público que por ley, de una fórmula establecida inclusive en la Constitución, se otorga a los partidos políticos. Los militantes, los simpatizantes de un partido o de algunas candidaturas pueden aportar, pero para que no se desvirtúe, para que la competencia no sea entre dineros privados contra otros dineros privados, se establece claramente el principio de predominio del financiamiento público y en consecuencia límites al financiamiento, a las aportaciones que pueden hacer simpatizantes o militantes en conjunto para cada partido y también los límites que ya mencionaron ustedes de forma individual. ¿Nos podría ayudar a entender un poco más esta fórmula? Porque es que incluso llama mucho la atención que a comparación con el ejercicio electoral del 2018, donde hubo elección presidencial, tiene un aumento este año de casi 25 millones de pesos. Entonces, para ayudarnos a entender mejor cómo funciona esta fórmula que nos decía está incluso en la Constitución. Sí, bueno, en la Constitución está establecida la fórmula general para dotar a los partidos de financiamiento público. Hay una serie de reglas que permiten calcular los límites a cada partido. A ver, por ejemplo, las aportaciones de militantes tendrán el límite anual del 2% del financiamiento público otorgado a la totalidad de los partidos, que en este año es, en este año es de 5.543 millones. Para el caso de campaña, el valor base que se toma es el de la última campaña electoral presidencial. Es decir, en este caso es la de 2018. Por esa razón, pero bueno, considerando el financiamiento público para el sostenimiento de actividades ordinarias de los partidos en este año de 2022, que es de 5.543 millones, 960 mil pesos, nos da un límite de aportaciones de militantes de 110.879.000 pesos. El financiamiento público total que reciben los partidos se calcula cada año con base en una fórmula que establece el tamaño del padrón electoral y el 0.65, o si se quiere decir 65% de la UMA. El producto de esta multiplicación nos da el financiamiento público de cada año. Por esa razón se modifica cada año. Es decir, que mientras más incremente el padrón electoral, más podría ir incrementando el presupuesto. Ahora, ¿cómo van a garantizar que los partidos no incumplan con estos lineamientos?
El financiamiento público en México es, podríamos decir, suficiente, o incluso podríamos llamarle generoso, y esto tiene una razón de ser. Se trata de propiciar que la contienda política sea entre propuestas y calidad de candidatos, y no en quien disponga de más dinero. De tal manera que el financiamiento público es una manera de establecer cierta equidad, una razonable equidad en la contienda. ¿Cómo se garantiza que esto así sea? El INE tiene un sistema de fiscalización muy riguroso, podríamos decir exhaustivo, hasta donde es posible seguirle la pista a los gastos y a los ingresos. ¿Cómo se hace esto? Por un lado, el INE tiene acceso a conocer las cuentas bancarias, tanto de los partidos como de los aportantes. Las aportaciones a los partidos o a campañas no pueden ser anónimas. Y de tal manera que ahí todo el dinero bancarizado puede ser fiscalizado, conocido por el INE. Los partidos tienen obligación de declararlo, pero el INE puede detectar ingresos o gastos no declarados y por lo tanto sancionarlo, además de sumarlo a los topes de gastos de campaña. Adicionalmente, el INE realiza monitoreos de posibles gastos de campaña o de propaganda de partidos en redes sociales, en la vía pública, claro, en medios impresos, de tal manera que hasta donde es posible se cierra la pinza entre lo que declaran los partidos, lo que el INE puede conocer a través de operaciones bancarias, más lo que el INE puede detectar en el espacio público, aunque los partidos no lo declaren. Presidente, nos queda poco tiempo, pero no me gustaría despedirlo sin preguntarle respecto a las sanciones. ¿Serán las mismas si se pasan por $1 a si se pasan por millones? Las sanciones dependen del monto y también del tipo de infracción que se cometa. Por ejemplo, si no se declara un gasto, tiene una sanción igual al gasto, al monto no declarado. Si se falsea información tratando de engañar a la autoridad, el monto es de 150%. Y si se recibe financiamiento público de aportaciones de algún ente prohibido, sea un gobierno o una empresa, una organización, entonces la sanción puede ser del 200% del monto involucrado. Claro. Pues, presidente, le agradecemos que nos haya brindado estos valiosos minutos para entender cómo funciona este límite que se ha impuesto, esta fiscalización, las sanciones también, y si le parece, entablamos comunicación conforme vayan pasando las semanas en este proceso electoral. Con mucho gusto estaré a sus órdenes para informar a su auditorio. Gracias, Jaime Rivera.